Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si nunca has visto mi rostro. Si nunca antes has visto mi rostro, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook, si no lo has adivinado ya, y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces definitivamente suscríbete, me encantaría tenerte. Hoy vamos a hablar sobre el caso resuelto de Heather Strong y he estado investigando este caso durante un tiempo ahora. Tengo la sensación de que este video probablemente será bastante largo. Así que toma una bebida y simplemente comencemos. Entonces, como dije, hoy vamos a hablar sobre el caso de Heather Strong y este caso ocurrió en el condado de Marion en Florida, en los Estados Unidos. El 24 de febrero de 2009, Heather Strong, de 26 años, fue reportada como desaparecida a la policía por miembros de su familia que se dieron cuenta de que no habían visto ni oído de Heather durante unos 9 días desde el 15 de febrero. Ahora, solo para un poco de información de fondo sobre Heather, ella tenía 2 hermanos menores, era la mayor de 3 hijos, y ella misma tenía hijos, era madre, tenía 2 hijos. Y en el momento de este caso que ocurrió en 2009, en realidad estaba casada con el padre de sus 2 hijos, y el nombre de su esposo era Joshua Fulgham. Heather y Josh comenzaron a salir cuando Heather tenía solo 15 años y para febrero de 2009 habían estado juntos durante unos 11 años, pero solo habían estado casados durante unos 2 meses. Se casaron en diciembre de 2008, pero hablaremos más sobre eso luego. Pero de todos modos, la relación de Heather y Josh desde el principio fue muy inestable, por decirlo menos. Discutían constantemente entre ellos y en realidad rompieron y volvieron a estar juntos innumerables veces a lo largo de los años. Constantemente se separaban y luego, después de un poco de tiempo, comenzaban a verse de nuevo. Pero a pesar de estas innumerables separaciones y reuniones, aún tuvieron 2 hijos juntos. Originalmente, Josh y Heather vivían juntos en Mississippi, sin embargo, en el año 2003 decidieron mudarse al condado de Marion, en Florida. Ahora, Josh podría ser muy abusivo hacia Heather, creo que abusivo tanto física como mentalmente. Simplemente la trataba muy mal y debido a esto su familia no le gustaba. No aprobaban a él en absoluto y constantemente intentaban convencer a Heather de romper con él porque simplemente no era una buena persona y podía ser muy controlador. Y Heather escuchaba a su familia y sí rompió con Josh. Ella rompió con él varias veces, como mencioné previamente, pero la separación no duraría mucho antes de que Heather finalmente volviera con Josh. Realmente intentó hacer que la relación funcionara, especialmente porque tenía 2 hijos con este hombre y probablemente quería hacer que la relación funcionara por el bien de sus hijos. Pero Josh era tan abusivo y controlador que eventualmente tendría que romper con él de nuevo. Y en junio de 2008, en una de estas ocasiones en las que Heather decidió dejar a Josh, ella tomó a sus hijos y se mudó con un hombre llamado Ben McCollum, y Ben era en realidad uno de los amigos de Heather y Josh. Ahora bien, Ben tenía 2 hijos y era soltero, por lo que le resultaba muy difícil cuidar de sus hijos las 24 horas del día por su cuenta. Así que cuando Heather rompió con Josh, él accedió a dejar que Heather viniera a vivir con él con la condición de que ella sería su especie de niñera o cuidadora a tiempo completo para sus hijos, así como para sus 2 hijos, y Heather aceptó ser esta niñera para los hijos de Ben mientras él estaba ocupado probablemente con el trabajo, y después de un par de semanas Heather y Ben realmente comenzaron a verse, comenzaron a salir y Heather parecía realmente feliz con Ben, lo cual, como puedes imaginar, su exnovio y padre de sus 2 hijos, Josh Fulgham, estaba furioso. A Josh le molestaba el hecho de que Heather comenzara a superarlo. Eso lo enfurecía mucho, a pesar de que él mismo había comenzado una nueva relación con otra mujer. Así que estaba furioso con Heather por seguir adelante con alguien más, y sin embargo, él estaba haciendo exactamente lo mismo. La nueva novia de Josh era una mujer de 24 años llamada Emilia Carr.
Ahora ella tenía 3 hijos propios y en el momento de este caso en realidad estaba embarazada de su 4.º hijo y se rumoreaba que el padre de este bebé por nacer no era otro que Josh Fulgham, lo cual me parece una locura. Josh estaba furioso de que Heather hubiera seguido adelante con alguien más, y sin embargo él había seguido adelante con alguien más y había embarazado a otra persona. Pero antes de hablar más sobre toda esta situación de relación y Heather y Josh, solo voy a contarte un poco más sobre la nueva novia de Josh, Emilia Cohen. Entonces, Emilia tenía alrededor de 24 años en el momento en que ocurrió este caso. Nació en 1984 y era la segunda de 3 hermanas. Así que tenía una hermana mayor y una hermana menor y tuvo una infancia muy mala. Fue horriblemente abusada por su padre y su abuelo mientras crecía. No sé si este abuso fue alguna vez como físico, como abuso violento, no sé si alguna vez fue golpeada o algo. Supongo que probablemente lo fue en ocasiones, pero principalmente fue abuso sexual lo que sufrió a manos de su padre y abuelo, y esto comenzó cuando ella tenía solo 5 años y continuó durante años y años hasta que tenía alrededor de 15 años y Amelia simplemente lo soportó este abuso, nunca hizo nada al respecto, nunca le contó a nadie porque quería proteger a su hermana pequeña de pasar por lo mismo. Verás, la hermana pequeña de Emilia tenía un problema de salud que se conoce como espina bífida, sobre la cual en realidad no sé mucho, pero creo que es cuando la columna vertebral y la médula espinal de un bebé no se desarrollan correctamente en el útero, lo que resulta en un hueco en su columna y entonces cuando ese bebé nace y comienza a, ya sabes, crecer y desarrollarse, pueden experimentar dificultades para caminar y moverse. Y esto es lo que tenía la hermana pequeña de Emilia y con lo que luchaba, y por eso Emilia siempre fue tan protectora con ella y la cuidó literalmente toda su vida. Y así que, como dije, cuando se trataba del abuso sexual que estaba sufriendo a manos de su padre. No quería decir nada porque pensaba que si lo hacía, él podría centrar su atención en su hermana pequeña en su lugar y, por lo tanto, Emilia sufrió en silencio hasta que tenía unos 15 años, cuando finalmente decidió hablar sobre el abuso sexual. Emilia denunció a su padre a la policía cuando tenía 15 años y él fue arrestado y el caso estaba a punto de ir a juicio. Y esta próxima parte es literalmente increíble. No podía creerlo cuando lo leí. Pero mientras su padre estaba bajo custodia, mientras estaba en la cárcel esperando su juicio, él realmente le pidió a uno de sus compañeros de celda que organizara el asesinato de toda su familia, es decir, Emilia, las hermanas de Emilia, la madre de Emilia, su esposa. Él organizó que fueran asesinadas para que no pudieran testificar contra él y presentarse como testigos en su juicio, lo cual es una locura. Este hombre estaba dispuesto a que mataran a toda su familia para poder salir impune del abuso sexual. Afortunadamente, su plan no funcionó y fue descubierto y en el año 2004 fue condenado por intentar solicitar los asesinatos de su familia y fue sentenciado a 4 años de prisión. Después de esto, a los 15 años, Emilia abandonó la escuela y a los 17 años dio a luz a su primer hijo y se casó por primera vez. Ahora, el primer esposo de Emilia fue un hombre llamado Eric, y ella realmente dice que Eric era un hombre realmente bueno, la trataba muy bien, era muy amable con ella, pero ella no lo trataba con el mismo nivel de respeto. Eric describió a Emilia como una mentirosa. Dijo que ella le engañó varias veces, pero a pesar de esto, aún tuvieron 2 hijos juntos, pero finalmente el matrimonio simplemente se desmoronó y obtuvieron un divorcio. Emilia luego volvió a casarse, aunque no pude encontrar el nombre de su segundo esposo, pero terminaron divorciándose de todos modos, y también tuvo una relación con un hombre llamado Jamie Acom, con quien tuvo su tercer hijo, pero esta relación también terminó. Amelia simplemente nunca pareció contenta en ninguna de sus relaciones, y ella misma dijo que tuvo muchas relaciones a lo largo de los años.
Estuvo con varios hombres, pero ninguna de estas relaciones funcionó y ella dice que esto se debió a que después del abuso que sufrió a manos de su padre cuando era niña, le resultó muy difícil confiar en los hombres. Tampoco fue fiel en sus relaciones, engañaba a todas sus parejas. Nunca se comprometió en ninguna de las relaciones en las que estuvo, parecía. Y luego, cuando Amelia tenía alrededor de 23 años, conoció al compañero de Heather Strong, Josh Fulgham, a través de algunos amigos, y al igual que Heather y Josh tuvieron una relación muy intermitente, aunque realmente no era una relación, en su mayoría solo se juntaban cuando Heather y Josh habían terminado. Como mencioné antes, Heather y Josh se separaban y volvían varias veces, y cuando se separaban, Josh simplemente se juntaba con Amelia. Entonces Josh y Heather rompían. Él iba con Amelia para tener sexo y luego, una vez que volvía con Heather, no quería saber más. Parecía que no quería tener nada que ver con Amelia. Estaba claro que solo la usaba para tener sexo cuando no estaba con Heather. Y luego, en el verano de 2008, Amelia Carr quedó embarazada del hijo de Josh Fulgham. Y eso nos lleva de vuelta a donde estábamos antes, en el caso. Así que al mismo tiempo que Heather se mudó y comenzó una nueva relación con Ben McCollum, Josh había dejado embarazada a otra mujer, Amelia Carr. Así que acababa de dejar embarazada a Amelia, pero al mismo tiempo estaba furioso de que Heather tuviera una nueva relación con Ben y estaba desesperado por recuperarla. Pero Heather simplemente dijo que no. Parecía feliz con Ben y no quería volver con Josh, pero por supuesto él no lo dejó pasar y durante los siguientes 6 meses Josh Fulgham acosó y persiguió a Heather y Ben e incluso en un momento los amenazó con una pistola. Y esta próxima parte es simplemente tan extraña, pero durante este tiempo en que Josh estaba desesperado por volver con Heather, en realidad le propuso matrimonio a la mujer que acababa de dejar embarazada, Emilia Carr. Le pidió que se casara con él. Y Emilia dijo que sí, creo, pero luego en diciembre de 2008 Josh dejó a Emilia y volvió con su exnovia Heather y ellos terminaron casándose en su lugar. Y como puedes imaginar, los amigos y la familia de Heather estaban realmente confundidos por esto, porque ella parecía feliz con Ben y obviamente Josh fue horrible con ella. Él era muy abusivo, por lo que realmente no podían entender por qué ella querría volver con él y casarse con él. Realmente no podían entender por qué Heather querría casarse con este hombre. Quizás fue porque tenía 2 hijos con él y por eso quería que funcionara, pero no lo sé. Heather y Josh se casaron en diciembre de 2008. Sin embargo, por supuesto, esta reunión fue de corta duración porque apenas 6 días después de su matrimonio tuvieron una gran discusión y Josh realmente amenazó a su nueva esposa con una escopeta, así que ella llamó a la policía y él fue arrestado. Josh fue acusado de asalto con un arma mortal y estuvo en la cárcel durante varias semanas. Durante este tiempo, la exnovia y exprometida de Josh, Emilia Carr, lo visitaba en la cárcel y lo apoyaba, y comenzaron su relación de nuevo, lo cual es una locura. Este hombre iba constantemente entre estas 2 mujeres, Heather y Emilia. Le propuso matrimonio a Emilia y luego la abandonó y le propuso a Heather. Podrías pensar que después de esto Emilia estaría furiosa y no querría tener nada que ver con este hombre. Pero no, cuando él estaba en la cárcel, ella lo visitaba y reavivaron su relación. Ahora, por lo que pude recopilar en línea, Heather y Amelia en realidad no parecían odiarse. Aparentemente podían llevarse bastante bien y a menudo hablaban por teléfono sobre Josh y lo mal que las trataba a ambas. Creo que se entendían entre sí y entendían cómo se sentía la otra más que nadie, por eso encuentro esta situación de triángulo amoroso realmente extraña, porque creo que ambas sabían que Josh era un mal tipo. Pero de todos modos, volvamos a donde estábamos. Entonces Amelia estaba visitando a Josh en la cárcel y decidieron volver a estar juntos, aunque creo que Josh solo estaba utilizando a Amelia aquí.
Creo que vio una oportunidad porque, como dije antes, Emilia estaba extrañamente en muy buenos términos con Heather y también la madre de Josh, así que les pidió a ambas, le pidió a Emilia y a su madre si podían intentar persuadir a Heather para que retirara los cargos de asalto contra él para que pudiera ser liberado de la cárcel. Sin embargo, le preguntaron y ella dijo que no. Pero Emilia no se rendía y le pidió a Heather varias veces que retirara los cargos contra Josh, pero ella dijo que no todas las veces. ¿Por qué querría retirar los cargos contra un hombre que la amenazó con una pistola? Y en una de estas ocasiones, cuando Emilia le pidió a Heather que retirara los cargos y ella dijo que no, Emilia se enfadó y frustró tanto que realmente le jaló el cabello a Heather y le puso un cuchillo en la garganta. Y tomó a otro chico cuyo nombre era James Acom, quien, si recuerdas, era uno de los padres de los hijos de Emilia. ¿Tiene sentido? Él fue quien logró que Emilia soltara el cuchillo. Tuvo que quitárselo físicamente y logró ponerla en una posición de estrangulamiento. ¿Y si James no hubiera estado allí para luchar físicamente y quitarle el cuchillo a Emilia? ¿Hasta dónde crees que hubiera llegado Emilia con eso? Más tarde, a mediados de enero de 2009, Heather y James Acom, el chico que fue padre de uno de los hijos de Emilia Carr, en realidad comenzaron a salir y un par de semanas después Joshua Fulgham fue liberado de la cárcel y se mudó con su madre y creo que en realidad fue Heather quien lo sacó de la cárcel. Creo que finalmente accedió a retirar los cargos después de que él cumplió aproximadamente un mes en prisión. Y una vez que Josh fue liberado de la cárcel, su novia Emilia Carr le dijo que había escuchado un rumor de que Heather planeaba abandonar el estado con sus hijos y los de Josh, pero obviamente sin él, y a Josh no le gustó esto. Estaba furioso y decidió que quería obtener la custodia total de sus hijos. Quería que sus hijos vivieran con él en lugar de con Heather, y así Josh Fulgham escribió una carta en nombre de Heather que básicamente decía que ella le estaba dando la custodia total de sus dos hijos y todo lo que tenía que hacer era conseguir que ella firmara esta carta, lo cual no iba a ser fácil porque Heather Strong amaba a sus hijos. Sus hijos eran su vida, por lo que la probabilidad de que firmara esta carta era escasa. De todos modos, el 15 de febrero de 2009, Heather Strong estaba en el trabajo. Creo que trabajaba en una estación de gasolina y mientras estaba allí recibió una llamada telefónica de su esposo Josh Fulgham. Digo su esposo porque todavía estaban casados en ese momento, pero no estaban juntos. Obviamente, Heather estaba en una relación con James Acom en este punto, pero Josh y Heather aún no se habían divorciado, por lo que técnicamente aún estaban casados. Pero independientemente, mientras estaba en el trabajo, recibió una llamada telefónica de Josh, y no pude encontrar exactamente de qué se trataba esta llamada, pero sus compañeros de trabajo, los compañeros de trabajo de Heather, dijeron que estaba muy molesta por esta llamada. Supongo que probablemente se trataba de la situación de custodia de sus hijos, pero Heather terminó saliendo temprano del trabajo ese día para ir a encontrarse con Josh. Más tarde, la madre de Josh vio a Heather en el auto de Josh con él y estaban saliendo juntos de su casa. Luego, ese mismo día, el novio de Heather, Jamie Acom, llegó a casa del trabajo y cuando llegó se dio cuenta de que ninguna de las pertenencias de Heather estaba allí. Todo había desaparecido, como si ella simplemente hubiera empacado sus cosas y se hubiera ido, lo que obviamente Jamie pensó que era realmente extraño. Pero luego, cuando revisó sus mensajes de voz un poco más tarde, vio que tenía uno del esposo de Heather, Josh Fulgham, y en este mensaje de voz, Josh simplemente le dijo a Jamie que Heather había decidido dejarlo y volver con Josh. Ella iba a volver a vivir con él, iban a intentarlo de nuevo y por eso todas sus pertenencias habían desaparecido. Sin embargo, después de este día, después del 15 de febrero de 2009, nunca más se supo de Heather Strong, y aunque probablemente todos pensaron que esto era un poco inesperado porque Heather parecía feliz con James en toda honestidad,
Probablemente no era increíble que ella decidiera volver con Josh porque, como he dicho a lo largo de todo este video, Josh y Heather estaban constantemente rompiendo y volviendo a estar juntos. Así que no creo que su familia y amigos encontraran tan extraño que Heather supuestamente hubiera decidido volver con Josh, especialmente porque todavía estaban casados en ese momento. Ni siquiera se habían divorciado aún. Pero su familia y amigos sí pensaron que era extraño que de repente dejaran de tener noticias de Heather. Ella no se estaba comunicando con ellos en absoluto, lo cual era muy atípico de ella, por lo que comenzaron a preocuparse mucho. Finalmente, habían pasado alrededor de 9 días desde la última vez que se vio o se supo de Heather, por lo que el 24 de febrero de 2009 su familia decidió reportarla como desaparecida. Así que la policía comenzó su investigación sobre la desaparición de Heather Strong y de inmediato sospecharon de su esposo Josh Fulgham. En primer lugar, porque no parecía estar preocupado o inquieto por su esposa. Él no fue quien reportó su desaparición, fue su primo quien la reportó como desaparecida. Y la razón que Josh dio para esto fue que él creía que Heather simplemente se había ido por su cuenta y decidió irse y abandonarlo a él y a sus hijos. Actuaba como este marido abandonado. Dijo que Heather simplemente decidió un día irse y dejarlo a él y a sus hijos atrás. Pero la familia y amigos de Heather no creyeron eso ni por un segundo. Dijeron que Heather nunca haría eso. Ella estaba tan dedicada a sus hijos y nunca los habría abandonado. De hecho, si ella fuera a mudarse, sin duda se habría llevado a sus hijos con ella. Así que, como dije, la policía sospechó inmediatamente de Josh, especialmente porque podía ser muy violento y abusivo hacia Heather, y la última vez que se la vio con vida fue cuando estaba en ese coche con Josh Fulgham el 15 de febrero. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Así que Josh fue interrogado por la policía y en este interrogatorio se mantuvo firme en su historia de que Heather se había ido por su cuenta y que ella dejó a los niños con él, abandonó a sus hijos y dijo que no sabía dónde estaba ella. Así que la policía comenzó a investigar a Josh Fulgham y su vida y descubrieron su relación intermitente con Emilia Carr, quien, si recuerdas, estaba embarazada del bebé de Josh en ese momento. Y así, los detectives decidieron hablar con Amelia Carr sobre toda esta situación, solo para ver si tal vez ella sabía algo o si tal vez incluso ella tenía algo que ver con la desaparición de Heather. Le pidieron a Amelia Carr que bajara a la estación de policía y respondiera a algunas preguntas y ella dijo que sí. Estaba muy dispuesta a cooperar y responder cualquier pregunta que la policía pudiera haber tenido. Ahora Amelia afirmó que no sabía nada sobre la desaparición de Heather. No sabía a dónde había ido Heather, pero creo que los detectives simplemente sentían que ella sabía más de lo que estaba dejando ver, aunque Amelia era muy astuta, era muy inteligente con cómo respondía las preguntas. Era muy cuidadosa y calculadora. Él hizo todo lo posible para asegurarse de que no dijera nada que pudiera volver y morderla más tarde. Y aunque en este punto los detectives no tenían ninguna evidencia que vinculara a Amelia o Josh con la desaparición de Heather, estaba claro que ambos podrían haber tenido razones para querer que Heather se fuera. Ambos podrían haberse beneficiado de alguna manera de que Heather se fuera. En primer lugar está el esposo de Heather, Josh Fulgham, quien, como sabemos, poco antes de la desaparición de Heather estaba tratando de obtener la custodia total de sus hijos, y entonces, si Heather simplemente desaparecía de repente, ¿quién tendría que cuidar a los niños? Luego está Amelia Carr, quien, como he mencionado en este video, tenía una relación intermitente con el otro sospechoso. Josh Fulgham y Josh iba constantemente entre Amelia y Heather. Y así si Heather se iba para siempre, entonces él probablemente solo estaría con Amelia, por lo que Amelia se beneficiaría de la desaparición de Heather, pero como mencioné antes, la policía no tenía ninguna evidencia para vincular a ninguno de ellos con la desaparición de Heather. Pero es sospechoso que ambos podrían haberse beneficiado bastante de la desaparición de Heather, pero por todo lo que la policía sabía, lo que Josh decía podría haber sido la verdad.
Quizás Heather simplemente decidió irse y dejar a sus hijos atrás y simplemente irse por un tiempo. Pero luego la policía recibió información de que alguien había estado usando la tarjeta de crédito de Heather Strong en un cajero automático cercano y estaban intentando obtener efectivo de su tarjeta de crédito. Así que la policía decidió ir y revisar las imágenes de circuito cerrado de televisión alrededor de este cajero automático para ver quién estaba usando la tarjeta. Quizás era simplemente Heather y ella estaba intentando sacar efectivo y estaba bien, pero no lo estaba. Era un hombre en estas imágenes de circuito cerrado de televisión usando la tarjeta de crédito de Heather, y este hombre fue identificado como su esposo, Josh Fulgham, y por lo tanto la policía estaba un poco confundida porque obviamente Josh había dicho que Heather se había ido por su cuenta y había abandonado a sus hijos y solo quería irse por un tiempo, pero seguramente si ese fuera el caso, necesitaría su tarjeta de crédito, necesitaría su dinero. ¿Por qué él de todas las personas tendría su tarjeta de crédito si ella todavía está viva? ¿Por qué no tiene ella su tarjeta de crédito? Simplemente no tenía ningún sentido. Y así los detectives simplemente le dijeron directamente a Josh: mira, sabemos que has estado usando la tarjeta de crédito de Heather, tenemos imágenes de circuito cerrado de televisión de ti usando su tarjeta de crédito, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes su tarjeta de crédito? Y al principio Josh solo finge que no recuerda haber hecho esto. Él afirma no recordar haber usado su tarjeta ni cajero automático, pero luego finalmente él solo dice: está bien, sí, tomé dinero de su tarjeta. Y no sé qué razón dio para incluso tener la tarjeta de Heather en primer lugar. Pero en este punto la policía estaba segura de que él tenía algo que ver con la desaparición de Heather. Estaban seguros de que él le hizo algo a Heather y también creían que su novia intermitente, Emilia Carr, estaba involucrada o al menos sabía más de lo que estaba dejando ver. Obviamente, Josh negaba tener algo que ver con la desaparición de Heather y por lo tanto los detectives pensaron que tal vez Emilia era la clave para la verdad. Pero ante el continuo interrogatorio, ella no reveló nada, solo dijo que no sabía dónde estaba Heather. Ahora, cuando la policía primero se acercó a Josh sobre la desaparición de Heather, él los llevó a su camioneta y les mostró dentro de su camioneta estos papeles que él dijo eran papeles de divorcio. Dijo que poco antes de que Heather desapareciera, en realidad estaba intentando divorciarse de ella. Y junto a estos papeles de divorcio, la policía también notó una carta mecanografiada que fue escrita por Heather, pero en realidad no fue escrita por Heather, fue la carta que Josh escribió en nombre de Heather, en la que ella decía que le estaba dando a Josh Fulgham la custodia completa de sus 2 hijos. Y si recuerdas, poco antes de que Heather desapareciera, él realmente quería que ella firmara esta carta, y cuando la policía la encontró en la camioneta de Josh, estaba firmada, Heather la había firmado, o al menos alguien la había firmado pretendiendo ser Heather, y la policía estaba segura de que Heather no firmó esta carta ella misma. Cuando hablaron con sus compañeros de trabajo, porque el día que fue vista por última vez, el 15 de febrero de 2009, obviamente ella estaba trabajando ese día, y recibió una llamada telefónica de Josh, y si recuerdas desde el principio del video, sus compañeros de trabajo dijeron que ella estaba muy molesta y perturbada después de esta llamada telefónica con Josh, y sus compañeros de trabajo le dijeron a los detectives que después de esta llamada telefónica ella les dijo que no quería que Josh Fulgham viera a sus hijos nunca más. Ella no quería que él fuera parte de la vida de sus hijos. Entonces, el día que Heather desaparece, ella le dice a sus compañeros de trabajo que ya no quiere que Josh tenga nada que ver con sus hijos. Luego ella desaparece y luego aparece esta carta en la que aparentemente ahora quiere que él tenga la custodia total de los niños. No tiene sentido en absoluto, la historia de Josh no tiene sentido, simplemente no cuadra. Pero volviendo al interrogatorio de Emilia Carr, ella le dijo a los detectives que había ninguna razón o motivo para querer que Heather se fuera. Sí, ella y Josh se encontraban ocasionalmente cuando él y Heather se separaban, pero ella dijo que no lo amaba y que nunca lo amó, lo cual me resulta difícil de creer considerando que en un momento aceptó casarse con él.
Pero como mencioné anteriormente, cuando hablaba sobre la crianza y la infancia de Emilia y todo, Emilia Carr nunca confió en los hombres debido al abuso que sufrió de niña a manos de su padre y abuelo. Dijo que debido a los hombres que tuvo en su vida durante su infancia y sus años de adolescencia, nunca dependió de los hombres. Nunca confió en los hombres, nunca le importó tener hombres en su vida. Dijo que nunca le importó tener un novio, sí, ocasionalmente se relacionaba con personas, pero su enfoque en la vida nunca fue tener un novio, enamorarse y casarse, lo cual nuevamente encuentro difícil de creer porque se había casado 2 veces antes y aceptó casarse con Josh. Pero de todos modos, su enfoque en la vida era su familia, como sus hermanas y sus hijos. Los hombres nunca fueron importantes para Amelia Carr y ella le dijo a los detectives que su intención nunca fue arruinar la relación de Heather y Josh. Dijo que quería que fueran felices juntos y no quería separarlos. Pero cuando se separaron, ella se juntaría con Josh, pero afirmó que aunque se juntaría con Josh, nunca lo amó. Nunca quiso que él fuera suyo. Ella le decía a los detectives que no tenía motivos para deshacerse de Heather, ya que no quería a Josh. Como que no amo a Josh, no quiero estar con él. Sí, nos encontraríamos, pero eso era todo lo que era. Entonces, ¿por qué tendría un motivo para deshacerme de Heather si no quería a Josh? Pero personalmente no creo eso. No creo eso. Pienso que Emilia estaba enamorada de Josh. ¿Por qué aceptaría casarse con él de otra manera? Pero sí, creo que simplemente estaba en negación sobre todo el asunto y obviamente lo negaba a la policía porque de lo contrario parecería un motivo bastante sólido para un asesinato. Volvamos a la entrevista de Josh. Lamento si parece que cambio entre ambos temas. Mucho entre la entrevista de Josh con los detectives y la entrevista de Amelia. Eso es porque eso es lo que hacía la policía. Interrogarían a Josh y luego interrogarían a Amelia y volverían a interrogar a Josh y luego interrogarían a Amelia solo para ver si sus historias coinciden y para ver si podían obtener una confesión de cualquiera de ellos, porque como dije, realmente creen que estos dos eran los principales sospechosos en la desaparición de Heather y que le hicieron algo a Heather. Entonces, después de un rato de interrogatorio, Josh le preguntó al detective si podía tomar un descanso y salir a fumar un cigarrillo, y el detective dijo que sí. Sin embargo, dijo que tendría que acompañarlo y el detective llevó consigo un dispositivo de grabación, porque obviamente hay dispositivos de grabación y cámaras en las salas de interrogatorio, pero no hay ninguna afuera. Y por si acaso Josh confesaba algo mientras estaba afuera, necesitarían tenerlo en cinta como evidencia. Y Josh sí admitió algo mientras estaba afuera. No confesó, pero dijo, cito, me dijeron que ella, refiriéndose a Heather, se había ido y que lo dejara en paz. Josh le dijo al detective que después de que Heather Strong desapareció, recibió una llamada telefónica de Amelia Carr y ella le dijo en esta llamada que ya no necesitaba preocuparse por Heather. Dijo que ella había arreglado todo y que él solo necesitaba dejarlo en paz. Así que estaba insinuando al detective que Amelia Carr tenía algo que ver con la desaparición de Heather, pero eso era todo lo que sabía sobre la situación. Y así los detectives vuelven con Amelia Carr y le muestran esta grabación de Josh, en la que básicamente la está implicando en la desaparición de Heather Strong y ella simplemente se ve desconcertada como si no supiera qué decir. Ella sigue negando tener algo que ver con la desaparición de Heather y dice que estaba molesta porque sentía que Josh estaba tratando de echarle la culpa. Pero los detectives no eran ingenuos, sospechaban que Josh estaba involucrado en la desaparición de Heather. Estaba claro que solo estaba tratando de salvar su propio pellejo echándole toda la culpa a Amelia. Después del primer interrogatorio nocturno, los detectives permitieron que Amelia Carr regresara a casa. Todavía sospechaban de ella y de ninguna manera habían terminado de interrogarla. Todavía creían que ella tenía algo que ver con la desaparición de Heather Strong, pero sin ninguna evidencia no pueden acusarla, así que tuvieron que dejarla ir. Sin embargo, la policía pudo acusar a Josh por el uso ilegal de la tarjeta de crédito de Heather y eso es exactamente lo que hicieron.
lo acusaron y estaban recogiendo todas sus cosas que tenía en sus bolsillos para meterlas en una bolsa, como su teléfono y cosas así. Y mientras hacían eso, Josh sacó su billetera y se voltea hacia el detective y dice: si me dejas llevar mi billetera a mi mamá, si me dejas hablar con ella antes de llevarme a la cárcel, te diré dónde está el cuerpo de Heather Strong. Te mostraré dónde está su cuerpo. Y como puedes imaginar, cuando Josh Fulgham le dijo esto al detective, él estaba impactado. Todo este tiempo Josh había estado diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de Heather. Dijo que ella simplemente se había ido y lo había abandonado y sus hijos, y ahora simplemente salió y dijo: si me dejas darle esta billetera a mi mamá, te llevaré al cuerpo de Heather. Todavía negaba tener algo que ver con lo que le sucedió a Heather, pero dijo que Amelia Carr le dijo dónde estaba su cuerpo y entonces el detective acepta y dice: sí, está bien, nos llevas a donde está el cuerpo de Heather Strong y nos aseguraremos de que esta billetera llegue a tu mamá. Así que fue el 19 de marzo de 2009, en las primeras horas de la mañana, cuando los detectives estaban conduciendo su coche con Josh Fulgham en la parte de atrás, y él dijo que para encontrar el cuerpo de Heather Strong tendrían que conducir hasta la casa de Amelia Carr. Una vez que llegaron allí, obviamente estaba completamente oscuro afuera porque eran las primeras horas de la mañana, así que estaban usando linternas para poder ver y Josh comenzó a guiarlos hacia un remolque y todo el tiempo estaba diciendo: oh, esto es solo donde Emilia me dijo dónde está el cuerpo, solo voy a donde Emilia me dijo que estaba, así que todavía está tratando de echar toda la culpa a Emilia. Josh los guía hacia la parte trasera de un remolque. Hacia la parte trasera del remolque de Emilia Carr hasta un parche en el suelo, y se podía ver cómo este parche en el suelo había sido recientemente perturbado, y los detectives estaban seguros de que debajo estaba la tumba poco profunda de Heather Strong. Así que la policía llevó a Josh de vuelta a la estación de policía para más interrogatorios y también llevaron a Amelia Carr de vuelta a la estación porque obviamente parecía que un cuerpo, probablemente el cuerpo de Heather Strong, estaba en su propiedad. Necesitaban interrogarla de nuevo. Y ahora parecía que a Amelia no le importaba abrirse a los detectives y comenzó a culpar a Josh por el asesinato. Amelia le dijo a la policía que el día después de que Heather desapareció, en la mañana del 16 de diciembre, alrededor de las 5 de la mañana, Josh fue a la casa de Amelia y le dijo que acababa de estrangular a su esposa Heather hasta la muerte. Y entonces los detectives estaban como: bueno, ¿por qué no nos dijiste esto antes? Hemos estado interrogándote sobre la desaparición de Heather y no mencionaste esto. ¿Por qué lo estás trayendo a colación ahora? Y ella dijo que la razón por la que no le dijo esto a los detectives antes era porque pensaba que Josh estaba citando lleno de tonterías. Dijo que no creía a Josh, pensaba que estaba mintiendo sobre estrangular a su esposa y solo estaba bromeando, y bueno, vamos a fingir por un minuto que realmente pensó esto y que pensó que Josh estaba bromeando sobre estrangular a su esposa hasta la muerte. Si su esposa Heather luego desaparece y Amelia está siendo interrogada por la policía sobre su desaparición, ¿por qué no le diría a la policía lo que supuestamente dijo Josh? No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces la policía tiene a estos dos sospechosos, en este caso Amelia Carr y Josh Fulgham, y ambos se culpan mutuamente por el asesinato y entierro de Heather Strong. Entonces uno de ellos está mintiendo, o ambos están mintiendo, y cometieron este asesinato juntos, y ahora solo están tratando de echarle la culpa al otro. La mañana después de que Josh llevó a los detectives a la tumba de Heather, la policía y un equipo forense regresaron para recuperar su cuerpo. Ahora en la superficie, encima de esta tumba poco profunda, lo que se pensaba que era la tumba de Heather, alguien había tirado basura. Había muchos objetos viejos y basura acumulada, como una silla, un colchón y un televisor. Alguien simplemente lo había usado como un lugar para tirar sus cosas viejas, y parecía que estas cosas se habían tirado allí en un esfuerzo por ocultar y encubrir lo que estaba debajo. Así que
La policía retiró estos objetos de esta área, comenzaron a tomar fotos de la escena del crimen y luego comenzaron a cavar y no tuvieron que cavar muy profundo antes de llegar a una tabla de madera contrachapada. Y cuando levantaron esta tabla, los detectives dijeron que inmediatamente pudieron oler el aroma de un cuerpo en descomposición. Se encontraron con una bolsa de lona negra y cuando miraron dentro de ella, de hecho había un cadáver y los detectives pudieron decir de inmediato que este era el cuerpo de Heather Strong porque estaba vestido con la misma ropa que Heather fue vista por última vez y un par de días después de que se recuperó el cuerpo, se confirmó que era de Heather Strong de 26 años. Así que los detectives fueron y le dijeron a la familia de Heather que su cuerpo había sido encontrado y como puedes imaginar estaban angustiados, estaban desconsolados. Su madre y sus hermanos simplemente cayeron al suelo y comenzaron a gritar. Ni siquiera puedo comprender lo duro que debe haber sido para ellos y aprender cómo Heather también había sido enterrada, como las personas que hicieron esto claramente no tenían ningún respeto por Heather en absoluto. Literalmente la habían metido en una bolsa de lona negra y luego le habían tirado basura y escombros encima. Mientras tanto, mientras la policía está recuperando el cuerpo de Heather, los detectives en la estación aún están interrogando a Josh y Amelia y una vez más Amelia Carr cambia su historia. Entonces, como sabemos al principio en sus interrogatorios, niega saber dónde ha ido Heather, dijo que no tenía nada que ver con su desaparición y que no sabe dónde está Heather. Luego cambia y dice que el día después de que Heather desapareció, es decir, el 16 de febrero, Josh Fulgham vino a ella y dijo que acababa de estrangular a su esposa hasta la muerte, pero ella dice que realmente no le creyó, por eso no le contó a los detectives sobre eso antes. Y ahora decide cambiar su historia nuevamente, o al menos agregar a su historia, y le dice a los detectives que en realidad encontró el cuerpo de Heather Strong después de que Josh la mató, lo cual no le había contado a los detectives antes. Ahora no estoy segura de cuándo exactamente dice Emilia que fue esto, pero supongo que probablemente fue el día después de que Heather desapareció, es decir, el 16. Pero dijo que ese día entró a su remolque, el remolque en su propiedad porque guarda sus cosas allí. Y por lo tanto ella está constantemente entrando y saliendo todo el tiempo. Dice que entró y encontró a Heather Strong inconsciente y que había sido atada con cinta adhesiva a una silla y dijo que se acercó a Heather y buscó un pulso en su brazo y en su cuello, pero no pudo encontrar uno. Y entonces ella se asustó por completo. Le dijo a Josh ¿qué demonios pasó? ¿Qué has hecho? Y Josh le dice que trajo a Heather de vuelta al remolque de Amelia en medio de la noche y se enfadó mucho con ella. Solo estaba tratando de hablar con ella sobre la situación con sus hijos, pero tenía miedo de que ella no le permitiera ver a sus hijos. Y entonces se enfadó y la golpeó en la cabeza y la asfixió hasta la muerte con una bolsa de plástico, al ponerle una bolsa de plástico en la cabeza. Una vez más, Emilia Carr se aseguró de dejar claro que no tenía nada que ver con eso. Ella dijo que no tenía nada que ver con eso. Me informaron al respecto, pero en este punto los detectives dudaban de la veracidad de mis palabras. Ahora solo le dijeron tienes tantas oportunidades para decirnos la verdad. Y has mentido tantas veces, has cambiado tu historia tantas veces. ¿Cómo podemos creerte? Y el problema era que ella seguía mintiendo, los detectives sabían que ella tenía más participación en el asesinato de Heather de lo que estaba dejando ver, porque si no, ¿por qué cambiaría constantemente su historia? Si realmente no tuvo nada que ver con la muerte de Heather Strong, ¿por qué no le diría a los detectives en su primer interrogatorio todo lo que supuestamente Josh Fulgham le dijo? Alguien que no es culpable no miente constantemente a la policía y cambia su historia. Ahora, solo como una nota al margen, Emilia y Josh en realidad se mudaron juntos un par de días después de que Heather desapareció, comenzaron a vivir juntos. Y entonces los detectives le dijeron a Amelia, bueno, si pensabas que este chico mató a Heather, ¿por qué aún te mudarías con él? ¿Por qué te mudarías con este hombre? ¿Por qué te mudarías con un asesino? Estás poniendo tu vida en riesgo. Sé que lo sigo diciendo, pero la historia de Amelia Kyle simplemente no tenía sentido en absoluto. Ella cambiaba constantemente su historia y se contradecía tanto. Nada de lo que le estaba diciendo a la policía tenía sentido en absoluto. Mientras tanto, en los interrogatorios de Josh, él culpaba a Amelia de todo el asunto.
Dijo que Amelia era la que había asesinado a Heather y que ella le había dicho que no necesitaba preocuparse más por ella, que ella había resuelto el asunto con Heather y que simplemente ya no necesitaba preocuparse por la situación. Josh también le dijo a los detectives que Amelia le había dicho que ella no era la única involucrada en el asesinato de Heather, que otros 2 chicos también estaban involucrados en el asesinato de Heather, y estos 2 chicos se llamaban Jason Lotshaw y Jamie Acom. Y si recuerdas, Jamie Acom era en realidad el novio de Heather en ese momento, así que Josh estaba diciéndole a los detectives que Jamie era responsable del asesinato de Heather, así como Emilia y este otro chico llamado Jason. Ahora, solo para un poco de información de fondo, creo que Jason Lotshaw, Jamie Acom y Emilia Carr todos fueron juntos a la preparatoria y eran amigos relativamente buenos. Habían sido buenos amigos desde la preparatoria y solían pasar mucho tiempo juntos, y por lo que pude recopilar en línea, Jamie Acom estaba en una especie de triángulo amoroso con Josh, Heather y Amelia, así que realmente no era un triángulo amoroso, era como un cuadrado amoroso. Entonces, obviamente, como sabemos, Heather y Amelia estaban constantemente saliendo y luego rompiendo con Josh Fulgham, pero también estaban haciendo lo mismo con Jamie. Y si recuerdas desde el principio del video, Jamie Aitken era en realidad el padre de uno de los hijos de Amelia, pero en el momento de este caso, antes de que Heather desapareciera, él estaba en una relación con Heather, pero de todos modos, Jason y Jamie fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados, porque obviamente Josh había dicho a los detectives que Amelia le dijo que ellos también estaban involucrados en el asesinato, pero no creo que alguna vez fueran interrogados como sospechosos. No creo que la policía creyera a Josh ni por un minuto. Creo que para ellos estaba claro que él solo estaba intentando una vez más echar la culpa a cualquiera menos a él mismo. Pero de todos modos llevaron a Jason y Jamie a la estación para interrogarlos, y Jason le dijo a los detectives que en una ocasión antes de que Heather desapareciera, Emilia Carr en realidad le ofreció $500 si él mataba a Heather. Literalmente le dijo: te pagaré buen dinero si tú haces esto, si asesinas a Heather Strong. Amelia siempre les dijo a los detectives que no tenía nada que ver con el asesinato de Heather y que nunca le haría eso. Heather y ella eran buenas amigas. Y luego descubren a través de Jason que ella en realidad había ofrecido dinero a la gente para matar a Heather. También leí en una fuente que Amelia le ofreció el dinero a Jamie también, el dinero para matar a Heather, pero no sé si eso es cierto porque Jamie obviamente estaba en una relación con Heather y me resulta muy difícil creer que si le ofrecieran este dinero para matar a Heather, él no se lo diría a Heather o no iría a la policía. ¿No te preocuparía la seguridad de tu novia si alguien te hubiera ofrecido dinero para matarla? Eso simplemente no tiene mucho sentido para mí y solo leí eso en una fuente, así que, como dije, no sé si eso es cierto, pero se cree que Emilia sí le ofreció dinero a Jason Lotshaw en un momento para matar a Heather, pero él dijo que no, se negó. Ahora, cuando interrogaron a Jamie Acom, él le contó a los detectives sobre esa ocasión en la que Emilia Carr sostuvo un cuchillo en la garganta de Heather Strong. Si recuerdas, cuando Josh estaba en la cárcel en enero de 2009, Emilia estaba intentando que Heather retirara los cargos. Y cuando se negó, Amelia se enfadó mucho y la amenazó con un cuchillo. Literalmente sostuvo un cuchillo en la garganta de Heather y Jamie tuvo que quitarle el cuchillo. Así que Amelia Carr había amenazado a Heather con un cuchillo poco antes de que desapareciera y había ofrecido dinero a alguien para matarla. Y sin embargo, en su interrogatorio ella dice: oh no, no tuve nada que ver con la desaparición de Heather. Me gustaba Heather, éramos bastante buenas amigas. Pero esta parte del caso me confunde. La parte con Jason Lotshaw y Jamie Acom, lo siento si no lo expliqué muy bien. Realmente luché para entender la información, pero espero que entiendas la esencia de lo que sucedió. Sí, no creo que los detectives pensaran que Jason y Jamie eran sospechosos en el asesinato de Heather. Como dije, eso fue claramente solo Josh tratando de echar la culpa a cualquier otra persona menos a él mismo. Mientras todas estas preguntas y cuestionamientos ocurrían, que Josh Fulgham obviamente estaba en la cárcel porque fue acusado del uso ilegal de la tarjeta de crédito de Heather, mientras que Emilia Carr podía ir a casa al final de cada día. Así que ella venía a la estación de policía para sus interrogatorios y luego simplemente tenían que dejarla ir a casa porque no tenían ninguna evidencia para acusarla de nada.
Y un par de días después de sus interrogatorios, los hijos de Emilia fueron realmente alejados de ella y fueron puestos en cuidado de crianza debido a todo lo que estaba sucediendo, y Amelia estaba desconsolada por esto. Sus hijos eran su vida y necesitaba recuperarlos, así que intentó hacer un trato con los detectives. Llamó al detective y le dijo, hipotéticamente, si supiera más sobre el asesinato de Heather, si digamos que fui testigo de todo, dijo que no lo hice. Pero si fui testigo de todo y te di la información que necesitas para acusar a Josh del asesinato, ¿me concederías inmunidad? Dijo hipotéticamente que tengo la información que necesitas para condenar a Josh Folger, pero no te la voy a dar a menos que me concedas inmunidad y me asegures que no voy a ser acusada. Así que esencialmente estaba admitiendo estar allí cuando asesinaron a Heather, pero le decía al detective que no llamaría ni ayudaría a menos que me asegurara que no sería acusada y que podría salir libre. Pero por supuesto, los detectives no pueden hacer eso, porque esta mujer es una de las principales sospechosas en el asesinato de Heather. No pueden decir que si cuentas todo lo que sabes te dejarán libre, no pueden hacer eso. Aunque ella lo negaba constantemente, ellos creían firmemente que ella era igualmente responsable de la muerte de Heather. Sin embargo, mientras Emilia habla con los detectives sobre todo esto, sobre esta cosa de inmunidad, obviamente todavía están hablando con Josh y él finalmente decide decirles la verdad. Así que hasta ahora él negaba toda participación en el asesinato de Heather. Decía que todo era Emilia y que no sabía nada al respecto hasta que Emilia le llamó y le dijo que ya no tenía que preocuparse por Heather. Pero Josh Fulgham llegó a un punto en el que no podía dormir. Simplemente no podía descansar. Estaba tan perturbado por algo que simplemente decidió que necesitaba liberarse de la verdad que llevaba en su pecho. Finalmente admitió estar involucrado en el asesinato de Heather Strong, y ahora voy a repasar la versión de los hechos de Josh, y esta es la versión de los hechos que los detectives creen en su mayor parte. Ahora, todos estos interrogatorios y cuestionamientos fueron realmente grabados y en cinta y desearía poder reproducirlos para ustedes, pero creo que la mayoría de ellos tienen derechos de autor, así que simplemente he estado resumiendo sus entrevistas a lo largo de este video. Podré reproducir algunos clips, pero la mayoría tiene derechos de autor. Lo siento por eso. Pero básicamente Josh Fulgham se sentó con el detective y le contó todo. Dijo que el día que Heather desapareció, él y Emilia planeaban llevarla al remolque de Emilia y no sé si su intención era matarla. No sé si su plan era realmente asesinarla desde el principio o si solo planeaban obligarla a firmar los papeles de custodia porque obviamente Josh quería la custodia total de sus hijos y por lo tanto creo que solo iba a intentar obligarla a firmar estos papeles y Emilia Carr accedió a ayudarlo, pero se encontraron con un problema. ¿Cómo iban a conseguir que Heather fuera a este remolque voluntariamente? Realmente no pueden secuestrarla porque alguien podría verlos haciéndolo y entonces a Emilia se le ocurrió un incentivo para atraer a Heather al remolque. Emilia tuvo la idea de que Josh debería ir a Heather y decirle que sabe que Amelia ha escondido una gran suma de dinero en su remolque y que quería traicionarla y robarlo para él y Heather. Y entonces le pidió a Heather que viniera con él y robara este dinero, robara el dinero de Amelia de este remolque, y parece que Heather estuvo de acuerdo. Así que de todos modos llegan a este remolque y Heather comienza a buscar este dinero que en realidad no está allí, y es en este punto que Josh se vuelve hacia ella y dice mira allí. No hay dinero aquí, te traje aquí porque necesito hablar contigo, y Heather se enfada bastante porque Josh acaba de mentirle y la trajo aquí sin motivo. Y entonces ella dice no me voy, me estoy yendo, pero Josh simplemente dice no, no te vas, necesito hablar contigo, necesito hacerte algunas preguntas. Pero Heather intenta irse de todos modos. Y mientras lo hace, Josh la agarra y físicamente le impide salir de la caravana. Pero Heather logra liberarse de Josh, y fue en este punto que Emilia Carr entra a la caravana.
Josh dijo que cuando Emilia entró, simplemente comenzó a gritarle a Heather diciéndole que se callara y estuviera quieta, y una vez más Heather intenta irse, pero mientras camina hacia la puerta, Emilia le golpea en la cabeza y ella cae hacia atrás. Al caer hacia atrás, el brazo de Heather aparentemente golpea la ventana, lo que causa que la ventana se rompa. Heather está intentando con todas sus fuerzas en este punto escapar, literalmente está luchando contra Amelia, pero fue en este punto que Josh agarra a Heather y la empuja hacia una silla y literalmente la sostiene allí, literalmente se sienta sobre ella para que no pueda moverse físicamente. Y mientras él está haciendo eso, mientras está sentado sobre Heather, Amelia agarra cinta adhesiva y comienza a atar a Heather a la silla. Entonces Amelia está atando a Heather a esta silla y mientras ella está haciendo esto, Josh comienza a hacerle algunas preguntas a Heather sobre su relación con Jamie Acom. Ahora, si recuerdas desde antes en el video, Josh fue a la cárcel en enero de 2009 después de que Heather lo denunció a la policía por amenazarla con una pistola. Y después de esto, una vez que Josh fue a la cárcel, Heather comenzó una nueva relación con Jamie. Josh le hacía muchas preguntas a Heather en el tráiler. Mientras él y Amelia la estaban agrediendo, él le hacía preguntas sobre su nueva relación con Jamie. Quería saberlo todo. Preguntó cuánto tardé en acostarme con alguien más después de enviarlo a la cárcel. Estaba siendo muy entrometido y haciendo preguntas inapropiadas que no le correspondían. Estaba claramente muy enojado y celoso por su nueva relación con Jamie. Aunque la razón por la que ella había terminado con él y seguido adelante con Jamie era su culpa, literalmente la amenazó con una pistola y por eso ella terminó con él, lo denunció y siguió adelante con otra persona. Así que fue su culpa, pero él simplemente se enfadaba mucho con ella por seguir adelante con otra persona. Pero de todos modos, Josh le dijo al detective que mientras le hacía todas estas preguntas a Heather, se estaba enfadando más y desde entonces no le importaba lo que le sucediera a Heather, él quería que ella muriera. Una vez que Amelia terminó de atar el cuerpo de Heather a la silla, en esta área, luego continuó y comenzó a atar sus manos juntas mientras Josh ataba los pies de Heather juntos, por lo que literalmente no tenía ninguna posibilidad de escapar. Probablemente se dio cuenta en este punto que no iba a salir viva de esta caravana. Y lo devastador es que Heather probablemente había estado viendo venir este día durante mucho tiempo. Como sabemos, Josh la amenazó tantas veces la agredió y la amenazó con una pistola. En una ocasión, cuando Josh estaba en la cárcel, realmente llamó a Heather y le suplicaba que retirara los cargos y ella lloraba por teléfono con él. Ella dijo que no podía porque si salías de la cárcel me ibas a matar. Ella sabía que este día llegaría y es horrible pensar en cuánto miedo debió haber tenido en esa caravana atada. ¿Debió saber que no saldría con vida de esa caravana? Algunas fuentes en línea dijeron que mientras Heather aún estaba viva en esta caravana, Emilia y Josh la obligaron a firmar esa carta que le daba a Josh la custodia total de sus hijos. La obligaron a firmar esta carta y supongo que este era el propósito principal de todo esto. Este fue el motivo de Josh para el asesinato de Heather para obtener la custodia total de sus hijos. Una vez que Josh terminó de atar los pies de Heather, dijo que Amelia puso cinta adhesiva en su boca para que no pudiera gritar o pedir ayuda. Pero de alguna manera Heather logró quitar esta cinta adhesiva de su boca y fue en este punto cuando comenzó a suplicar por su vida. Suplicaba a Josh por su vida, rogando que la dejara ir, prometiendo que los dejaría en paz, no iría a la policía ni le diría a nadie lo que había hecho, solo que la dejara ir. Pero claro que no lo hicieron. Josh dijo que Amelia Card luego agarró una bolsa de plástico y la puso sobre la cabeza de Heather y comenzó a intentar romperle el cuello a Heather. No estoy completamente segura de cómo aparentemente intentó hacer esto. Creo que Josh dijo que ella puso su brazo alrededor del cuello de Heather así y luego intentó romperlo, pero no funcionó. Mientras Amelia intentaba romper el cuello de Heather, Josh dijo que todavía estaba sentado sobre ella. Aunque literalmente estaba atada a la silla, él todavía estaba sentado sobre ella porque quería asegurarse de que no pudiera moverse.
Como dije, los intentos de romper el cuello de Heather no funcionaron, así que Amelia Carr simplemente le tapó la nariz en su lugar, y Heather comenzó a asfixiarse hasta la muerte, y Josh dijo que mientras se asfixiaba, él podía notar que la vida se le iba. Se estaba debilitando, no hacía ningún ruido, no se movía y su cuerpo simplemente se quedó flácido. Josh Fulgham y Amelia Carr habían asfixiado hasta la muerte a Heather Strong. Una vez que ella murió, Josh dijo que puso el cuerpo de Heather en el suelo y le cortaron la cinta de las manos y los pies y le quitaron la bolsa de la cabeza. Luego metieron su cuerpo en la bolsa de viaje negra y la cerraron con cremallera. Luego hicieron un esfuerzo para limpiar un poco la escena del crimen para que pareciera más normal. Juntos, luego enterraron el cuerpo de Heather fuera del remolque de Emilia Carr, debajo de esa pieza de madera contrachapada, y cubrieron su tumba poco profunda con basura. Como mencioné antes, tiraron basura encima de la tumba de Heather, incluyendo una silla vieja, un colchón y un televisor. Estaba claro que ninguno de ellos tenía ningún respeto por el cuerpo de Heather para simplemente tirar basura encima de ella. Después de que Josh confesó el asesinato de Heather a los detectives, le permitieron llamar a su madre y simplemente se derrumbó ante su madre por teléfono. Dijo: «Mamá, soy culpable, maté a Heather, no lo hice solo, pero soy en parte culpable de su muerte». Así que Josh Fulgham fue arrestado allí mismo y fue acusado del asesinato de la madre de sus hijos, Heather Strong, pero los detectives no terminaron allí. Necesitaban encontrar pruebas para poder acusar también a Amelia Carr del asesinato de Heather, y estaban seguros ahora más que nunca de que Amelia también era culpable de la muerte de Heather. ¿Por qué mentiría Josh en este punto? Iba a ir a prisión por el resto de su vida y lo sabía, entonces ¿por qué mentiría en este punto? ¿Por qué seguiría intentando incriminar a Amelia a menos que ella realmente estuviera allí y realmente participara también en el asesinato de Heather? Pero los detectives realmente no estaban seguros de qué hacer en este punto. Estaban un poco atascados porque todavía no tenían evidencia directa que vinculara a Amelia con el asesinato en sí. Sí, tenían la evidencia de que ella había mentido y cambiado su historia constantemente, pero eso no es una evidencia directa que la vincule con el crimen. Necesitaban una confesión de Amelia Carr. Y luego, poco después de que Josh fue arrestado y acusado del asesinato de Heather, la policía recibió una llamada telefónica y era de la hermana de Josh, cuyo nombre era Michelle. Ahora Michelle le dijo a los detectives que recientemente había hablado con Amelia Carr por teléfono. Amelia había llamado a la hermana de Josh, Michelle, y dijo: «¿Puedo hablar contigo sobre toda esta situación? ¿Podemos encontrarnos y charlar sobre lo que está pasando?» Y entonces Michelle dice: «Sí, está bien, podemos encontrarnos», y tan pronto como cuelga el teléfono con Amelia, ella llama a los detectives que trabajan en el caso de Heather, porque en este punto obviamente Josh había sido arrestado por el asesinato de Heather, pero Amelia no, aún no había suficientes pruebas que la vincularan con el crimen, y por lo tanto Michelle y el resto de la familia de Josh no estaban contentos con esto. Josh había contado a su familia lo mismo que le dijo a la policía. Dijo que sí estuvo involucrado en el asesinato de Heather, pero también lo estaba Amelia Carr, y su familia simplemente decía que necesitamos asegurarnos de que ella también vaya a prisión porque de lo contrario es injusto. Y tan pronto como Michelle colgó el teléfono con Amelia Carr, llamó a los detectives que trabajaban en el caso de Heather y dijo: «Mira, Amelia acaba de llamarme. ¿Quiere encontrarse conmigo? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar con la investigación?» Y entonces los detectives le preguntaron a Michelle si estaría dispuesta a permitirles colocar dispositivos de grabación en su coche para que cuando se encuentre con Amelia toda su conversación sea grabada. Porque obviamente Amelia no es probable que confiese en la estación de policía cuando sabe que está siendo grabada, pero si ella piensa que no está siendo grabada y simplemente está sentada en el coche con Michelle, puede que confiese el asesinato. Y así es exactamente lo que hacen. Ponen dispositivos de grabación en el coche de Michelle y Michelle va a recoger a Amelia Carr. Ahora, los detectives le dijeron a Michelle que una vez que hubiera recogido a Amelia, debería conducir hasta una zona de parque conmemorativo cercana. Así que Michelle y Amelia estarían estacionadas en esta área del parque conmemorativo y luego, a la vuelta de la esquina, los detectives estarían en otro coche. Y de esta manera podrían escuchar la conversación entre Emilia y Michelle y no estarían demasiado lejos.
Estaban bastante cerca por si Emilia intentaba hacer algo a Michelle, porque claramente era una persona peligrosa. Pero los detectives no estaban tan cerca como para que Emilia pudiera verlos y luego darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo Michelle, darse cuenta de que Michelle estaba trabajando con la policía para atraparla. Así que una vez que se estacionan, Michelle comienza a decirle a Emilia: mira, necesitas decirme exactamente qué pasó esa noche, la noche en que asesinaron a Heather. Le dice a Amelia: quiero ayudarte. Quiero ayudarte a ti y a Josh a salir de esto, pero no puedo hacerlo a menos que me digas exactamente qué pasó. La verdadera historia para mí ya la escuché de Josh. Michelle le dijo: mira, si quieres que te ayude, tienes que contarme todo. Y luego Amelia comienza a decirle a Michelle: mira, estoy tratando de ayudar a tu hermano a salir de esto, estoy tratando de ayudar a Josh a salir de esto, pero necesitas decirle a tu hermano que mantenga la boca cerrada y que deje de cooperar con la policía porque me va a echar al bus. Ella decía que iba a intentar ayudarlo a salir de la cárcel y a salir de esto, pero él necesita dejar de hablar con la policía, necesita dejar de cooperar con ellos. Intentando enviarle un mensaje de que tiene que mantener la boca cerrada. Estoy tratando de sacarlo de esto. Él no puede echarme al bus tampoco. Más adelante en la conversación, Michelle comienza a ponerse realmente molesta y prácticamente está suplicando a Emilia la verdad en este punto. Está diciendo que no ha podido dormir ni comer, necesito que me digas todo. Y entonces Emilia Carr hace exactamente eso. Le dice a Michelle la verdad de que ella estuvo allí esa noche y que participó en el asesinato de Heather, y todo lo que dice coincide bastante perfectamente, casi perfectamente, con la versión de los hechos de Josh. Dime qué pasó esa noche cuando él la llevó allí. Se suponía que debía pasar por allí unos minutos después. Ella intentó correr hacia la puerta. Él la intentó llevar de vuelta. ¿Heather se fue en paz o lo hizo? Ella luchó contra él, sí. Ella luchó contra él, sí, él fue a la silla. ¿Qué pasó después? Le pusiste la bolsa en la cabeza, intentaste romperle el cuello. Eso no funcionó. ¿Por qué intentarías romperle el cuello? Eso es realmente bueno, rápido e indoloro. Y una vez que los detectives escucharon esas palabras salir de la boca de Emilia Carr, se sintieron aliviados. Finalmente tenían la evidencia que necesitaban para acusar a Emilia Carr, ahora tenían su confesión grabada. Así que después de esto llevaron a Emilia Carr de nuevo a la estación de policía para más interrogatorios, y recuerda que ella no tiene absolutamente ninguna idea de que Michelle estaba trabajando con la policía y que los detectives ahora tienen su confesión grabada. Y los detectives no le dicen de inmediato que tienen esta grabación de Emilia confesando el asesinato de Heather. En cambio, le dan otra oportunidad para confesar y admitir su participación en el asesinato. Pero por supuesto, lo adivinaste, ella no lo hace. Decide negar todo el asunto. Una vez más, dice que ni siquiera estaba presente cuando mataron a Heather. Y así los detectives simplemente le cuentan todo. Le dicen que habían estado trabajando con Michelle y que tenían su confesión grabada en cinta. Una vez que los detectives le dijeron esto a Amelia, ella simplemente se quedó en silencio por un rato. Era como si no pudiera creer que la habían atrapado y estaba pensando en su cabeza qué decir o hacer a continuación, y Amelia se dio cuenta de que ya no podía negar esto más tiempo. No había manera de que pudiera salir de esta. El juego había terminado y finalmente admitió estar allí cuando Heather dio su último aliento. Amelia le dijo a los detectives que sí, estuve allí cuando mataron a Heather, pero yo no fui quien la mató. Admitió haber intentado romper el cuello de Heather, pero dijo que cuando eso no funcionó, Josh se hizo cargo y él la mató, lo cual es irónico porque, como sabemos, Josh Fulgham dijo exactamente lo mismo. Él dijo que Amelia fue quien finalmente terminó con la vida de Heather y la asfixió hasta la muerte en ese último momento, mientras que Amelia dijo que ese fue Josh. Entonces uno de ellos está mintiendo, pero aún no sabemos cuál de los dos es. Todavía no sabemos cuál de ellos le quitó la vida a Heather en ese último momento, y para ser honesta no creo que importe.
Creo que ambos tienen la misma culpa por el asesinato de Heather Strong. Así que ahora tanto Josh Fulham como Amelia Carr habían sido acusados de asesinato en primer grado y alrededor de un mes después de que Amelia fue arrestada, ella realmente dio a luz a su cuarto hijo, el niño que se creía que era hijo de Josh Fulham. Ahora Amelia Carr realmente decidió declararse no culpable a pesar de que tenían su confesión en cinta, decidió declararse no culpable y durante su juicio al jurado se le mostraron las grabaciones en las que admite ser parte del asesinato de Heather e intentar romper el cuello de Heather. Aunque literalmente está admitiendo su participación en el asesinato en estas cintas, Emilia afirmó que solo era una confesión falsa. Dijo que en realidad no era parte de ello, solo dijo que lo era. La defensa de Emilia afirmó que en realidad no estaba presente durante el asesinato. Solo dijo que lo estaba porque pensó que eso era lo que los detectives querían que dijera. Creyó que eso querían oír. Intentó decir que la única razón por la que dijo que estaba presente durante el asesinato y que intentó romper el cuello de Heather fue porque pensó que eso ayudaría a los detectives a condenar a Josh. Honestamente no tiene sentido alguno. Estoy tan confundida por esta parte. Es una defensa risible en mi opinión. Estoy tan sorprendida de que su equipo de defensa aceptara tomar eso y seguir con eso. Porque quiero decir, para mí es obviamente una mentira, simplemente no entiendo eso y ¿cómo puedes decir que la única razón por la que admití el asesinato fue porque pensé que era lo que el detective quería escuchar? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y además, si recuerdas, la primera persona a la que confesó fue a la hermana de Josh, Michelle. No confesó a los detectives primero. Entonces, durante el juicio de Emilia, Jason Lutchow fue traído como testigo y le contó al jurado sobre esa ocasión en que Emilia le ofreció $500 para matar a Heather Strong. Y esto fue corroborado por otro testigo. Una cosa de la que quiero hablar rápidamente aquí, no sabía dónde más poner esto en el video, pero básicamente solo quería hablar un minuto sobre la evidencia forense en este caso. Sé que si no lo menciono en algún momento, recibiré preguntas en los comentarios de ustedes preguntándome si había alguna evidencia forense que vinculara a Josh y Amelia con el asesinato de Heather. Y la respuesta es que realmente no lo sé. Leí en un par de fuentes que se encontró evidencia forense en la escena o en el cuerpo de Heather vinculando a Amelia y Josh con el crimen, pero no sé si eso es cierto porque solo lo leí en una o dos fuentes y no sé si esas fuentes son muy confiables, pero creo que la razón por la que los detectives tuvieron que trabajar tan duro para obtener confesiones de Josh y Amelia fue porque no tenían ninguna otra evidencia. No tenían ninguna evidencia en términos de ácido desoxirribonucleico forense. Así que sí, para resumir, no sé si se encontró alguna evidencia forense en este caso vinculando a Emilia y Josh con el crimen. No creo que haya habido, lo cual probablemente explica por qué los detectives tuvieron que esforzarse tanto para obtener confesiones de ellos. Quería mencionarlo aquí porque no pude encontrar una respuesta confiable en mi investigación, solo en una o dos fuentes poco fiables. De todos modos, avanzamos hasta el 7 de diciembre del 2010, cuando Emilia Carr, de 26 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y secuestro de Heather Strong. Ahora era posible que Emilia Carr fuera condenada a muerte por su participación en el asesinato y, por lo tanto, una vez que fue declarada culpable, su equipo de defensa estaba trabajando muy duro para evitar la pena de muerte. Y así, durante la fase de penalización de su juicio, la defensa de Emilia intentaba humanizarla y le contaron al jurado todo sobre su crianza y el abuso que sufrió de niña a manos de su padre. Una psicóloga clínica fue llamada al estrado y discutió todo el abuso sexual que Emilia soportó de niña y el impacto mental que esto habría tenido en ella. Sin embargo, finalmente no fue suficiente para convencer al jurado y Emilia Carr fue condenada a muerte por inyección letal el 22 de febrero de 2011.
Por otro lado, Josh Fulgham se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por lo que nunca será liberado de prisión. Y para ser honesta, muchas personas pensaron que era injusto que Josh Fulgham fuera condenado a cadena perpetua, mientras que a Emilia se le impuso la pena de muerte. Pero creo que la razón por la que a Josh no se le impuso la pena de muerte fue porque se declaró culpable del asesinato y mostró remordimiento, cosa que Emilia nunca hizo. Hasta el día de hoy, ella sigue negando su participación en el asesinato. Ella dice que lo único de lo que es culpable en este caso es de dar una confesión falsa. Así que Amelia Carr estuvo en el corredor de la muerte durante varios años y durante este tiempo su equipo de defensa, su equipo legal, intentaban sacarla de allí. Apelaron contra su sentencia para intentar sacarla del corredor de la muerte y lo lograron. En mayo de 2017, Amelia apeló su sentencia y se cambió de muerte por inyección letal a simplemente cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Y eso es prácticamente todo para este caso. Tanto Amelia Carr como Josh Fulgham obviamente aún están en prisión hasta el día de hoy, y ambos todavía afirman que fue el otro quien terminó con la vida de Heather en esos momentos finales. Los dos hijos de Heather Strong fueron, creo, criados por otra familia amorosa, aunque ambos podrían ser adultos ahora, realmente no lo sé. Creo que los hijos de Amelia Carr fueron puestos en el sistema de cuidado, y creo que su hijo menor, el niño que se creía que era engendrado por Josh Fulgham, fue adoptado. Y sí, ese es el final de este caso, uno realmente desgarrador y una historia loca, un triángulo amoroso que se volvió mortal. Por favor, déjame saber tus opiniones sobre este caso en los comentarios, me encantaría saber qué piensas.